Bienvenidos a un nuevo capítulo de Infancia en tiempos de pandemia. Hoy estaremos con el gran invitado Carlos Aracena, quien nos va a hablar de Aldeas Infantiles SOS y cómo ha funcionado en Chile durante esta pandemia. Bienvenido, Carlos. Hola, mucho gusto y muchas gracias por darnos la oportunidad de poder mostrar un poco de lo que hacemos acá en Aldeas Infantiles SOS Chile. Te cuento. Honrada de tenerte. A ver, Aldeas Infantiles SOS es una institución, es una ONG a nivel mundial que está presente en 137 países. Nace más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. Y en Chile llevamos ya 55 años. Nosotros básicamente tenemos como dos grandes áreas. Uno que es todos los programas de prevención para que los niños no lleguen a perder el cuidado parental con su familia. Y eso tenemos 4 programas dentro del país, desde Antofagasta hasta Carahue, donde les damos charlas a las familias sobre educación positiva, cuidado parental, etcétera. Y ahí más o menos tenemos entre familias, niños, más o menos 1.200 participantes. Nuestra otra gran línea es la de los programas de residencia, que ojalá no existieran porque no hay demanda, pero lamentablemente sí se da, que es la última parte de la cadena, que es cuando los niños y niñas han sido vulnerados y pierden su cuidado familiar. Por lo tanto, hay un juez de la República que opta por la decisión de tomar este niño o niña y enviarlo a alguna de estas OCAs, que son los organismos colaboradores, y nosotros somos uno de ellos. Hoy día tenemos desde Arica a Chiloé aproximadamente un poco menos de 500 niños y niñas bajo nuestro cuidado, y nosotros trabajamos en el fondo por el derecho a vivir en familia de estos niños. Y en el más breve tiempo posible, ojalá este niño vuelva a su familia, y de no ser posible por distintos casos, ese niño se queda viviendo en una de las aldeas que tenemos hasta los 18 años y en algunos casos un poco más, y donde nosotros tratamos de prepararlo para la vida adulta. Perfecto, Carlos. Cuéntame un poco de cómo ha sido la tarea de brindarle apoyo tanto a niños y niñas como adolescentes en situaciones de riesgo y vulnerabilidad durante esta pandemia. ¿Cómo, por ejemplo, lo han hecho para, cubrir un poco esta deuda con respecto al poco acceso a tecnologías, a Internet que tienen muchos de estos niños y sus familias además? No ha sido fácil, esto no ha sido fácil para ni los grandes ni los chicos, dentro de aldea o fuera de aldea. Esto ha sido muy complejo todo este año que hemos vivido, estos 10 meses, para todo el mundo, con mayor razón para los niños que han sido vulnerados en, en algún minuto por su familia. Hemos hecho de todo. Nuestros programas residenciales están en cuarentena desde el 15 de marzo. O sea, ya llevamos 10 meses de cuarentena, cosa que no es fácil. Al principio, como todos fuimos aprendiendo esto, hubo que improvisar muchas cosas en el sentido de generar todos los protocolos sanitarios en acuerdo con respecto a la autoridad sanitaria, con lo que nos dictaminaba Sename, y más nuestras propias cosas que fuimos haciendo. Eh, y partimos con todas las medidas sanitarias, pero, pero los niños y niñas también tenían que vivir su día a día, y el estar encerrado fue algo bien complejo. Estaban absolutamente encerrados, no iban a los colegios, al igual que ningún niño de este país. Así que yo creo que en estas épocas son cuando se le da más rienda suelta a la creatividad. Nosotros hicimos muchas cosas, primero todo desde el punto de vista sanitario.
la compra de termómetros, cosas que nos costaba al principio, porque eran insumos que no estaban en todas partes, las mascarillas, habilitamos casas de aislamiento en los programas, donde si llegábamos a tener algún niño con un contagio positivo, tuviéramos un lugar distinto de las casas donde viven, para poder mantenerlo separado del resto y no generar un gran contagio. Bueno, se tuvieron todas las medidas, compramos incluso hasta túneles sanitarios, para que todo lo que ingresara a los programas estuviera de alguna u otra manera sin este bicho famoso. Nosotros hasta el Claro. día de hoy, desde el 15 de marzo al día de hoy, hemos tenido 18 casos de niños contagiados positivos, lo hemos podido manejar. Recuerden que estos niños también salen de repente, hacen abandono, llamémoslo así, de la residencia. Nosotros tenemos niños de 6 años hasta 18. Y los jóvenes, que les es bien difícil el mantener este encierro, en algunos casos han hecho abandono y con todas las consecuencias que eso trae. Pero hemos tenido solo 18 niños, lo cual creo, y que son asintomáticos, más encima, eh, creo que hemos cumplido desde el punto de vista sanitario. Nosotros hemos aplicado de acuerdo a la disposición de la autoridad sanitaria, el TTA, que es el testeo, trazabilidad y aislamiento. Hoy día, a la fecha, tenemos del orden de 1.500 testeos aplicados para los niños y niñas y jóvenes de nuestro programa, y también incluyendo a los colaboradores, a las cuidadoras, a las tías que trabajan, a los equipos técnicos y a los directores de programa que trabajan con ellos. Estamos tratando de generar esta burbuja para que no se nos escape por ningún lado, pero es bastante difícil. Y lo otro que hicimos durante más o menos a partir del mes de mayo del año pasado fue que creamos en las residencias unos espacios educativos. Las aldeas están, para que tengan una imagen, están compuestas en grandes terrenos donde hay más o menos en promedio 12 casas por cada aldea. Y ahí es donde viven los niños y niñas junto con las cuidadoras, y ahí trabajan los equipos técnicos, las direcciones de programa, los monitores, etc. Y Carlos, una de esas cuéntame casas, un poco. perdón, Disculpa que te interrumpa. ¿Cuáles son los procedimientos en caso, me contabas hace un momento, que muchos niños y jóvenes hacen abandono de estos lugares? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el procedimiento a seguir en estos casos? el protocolo es tratar de ubicar dónde están, primeramente. Pues nosotros tenemos el cuidado estamos a cargo del cuidado de estos jóvenes generalmente. Eh, yo diría que el 99,9% salen y vuelven, van a ver a su familia, eh, van a ver a sus amigos. El encierro nos ha afectado a todos, y con mayor razón a ellos, pero vuelven al día siguiente o a los 2 días. Para eso tenemos dentro de estas 12 casas que te digo yo, hay una que es de aislamiento, donde donde hay unas TENS especiales que lo van a cuidar, eh, y donde hay todo. Estas TENS se visten con estos trajes de astronauta, porque mientras tanto no sabemos si puede haber llegado contagiado positivo, y se le hace control de temperatura, se están monitoreando constantemente por el periodo de cuarentena. Generalmente eran entre 10 y 14 días, permanecen en esta casa. Y una vez que están ok, vuelven a su casa de origen dentro de la aldea. Y obviamente que se da aviso a la autoridad sanitaria, y por eso tenemos casi 1.500 testeos en este periodo, cosa que es bastante importante, porque eso nos permite generar la trazabilidad y poder aislar los casos positivos. Y otra de las casas las hemos ocupado como un espacio educativo y hemos generado un ambiente de colegio, porque los niños no pueden ir al colegio, no pueden salir de la aldea. Por lo tanto, una de estas casas la habilitamos como una sala de clase, con el distanciamiento entre los distintos bancos, con la sanitización, con el uso de mascarillas, con todo el protocolo. Y contratamos profesores en esta época
y los incluimos dentro de la cuarentena de la aldea. Por lo tanto, eran profesores, al igual que la gente de la aldea, que vivía todo el día y no sale a exponerse afuera. Y estos profesores les hacían, eh, acabamos de terminar en diciembre este tema, les hacían clase, básicamente la ayuda del desarrollo de las guías que enviaba el Ministerio de Educación a todos los niños de todos los colegios, más la teleeducación, las teleclases. Y en el fondo nosotros podíamos decir que los participantes de los programas de aldeas infantiles SOS eran los únicos en Chile, en América Latina y el Caribe, y casi en el mundo, que tuvieron clases con profesores presenciales durante la pandemia. No para pasarle materia, pero por lo menos para que no fueran quedando atrás y pudiesen tener... Alrededor de... Disculpa. No, sí, sí, ¿Alrededor sí. de cuántos profesores colaboraron en esta iniciativa? Dependiendo del programa, porque nosotros tenemos Perfecto. programas con 20 participantes y tenemos programas con 60. Pero Claro. básicamente lo que teníamos era un profesor por el lado del lenguaje, otro profesor por el lado de matemática, y de repente teníamos algún otro monitor o profesor de educación física. Y los niños iban eh, de 8:30 a 2:30, y para ello era casi como ir a su colegio. De hecho, creo que en todos los programas les pusieron nombre a su colegio, el COVID School, eh, nombres atingentes a la pandemia, y donde iban, entraban, llevaban una colación. El ir significaba desplazarse de una casa a 10 metros que estaba la otra casa, si no, no era más que eso. Pero le generaba una rutina, los sacaba de este encierro en su casa, y tenían su clase, tenían recreo, tratamos de generar lo más parecido a lo que vivían pre-pandemia. Y eso experiencia espectacular. De hecho, nosotros la estamos manteniendo, le hemos cambiado algunas cosas, y a partir de estos mismos profesores lo hemos ido reemplazando por educación física, monitores, y hoy día estas clases que eran antes, en esta época, son, en vez de espacios educativos, son espacios recreativos para poder tenerlos entretenidos. ¿Y qué actividades implementan en estos espacios recreativos Hay, ahora que se viene el verano? hay de todo. Lo primero que hicimos, para efecto que esto resultara de verdad, les preguntamos a cada programa cuáles eran sus, qué les gustaría a esos niños. Y salió de todo. Mayoritariamente salió mucho baile, salieron clases de cocina, actividades con pelota al aire libre, eh, que pudiésemos implementar gimnasios también. No salió. Y en base a los requerimientos de cada uno de los programas, desde Arica hasta Chiloé, cada programa tiene implementado su temática favorita, lo que ellos escogieron. Y en el caso de los programas que son ambulatorios, que no son los de residencia, donde son más preventivos, apoyamos a la comunidad yo diría que en tres cosas básicas. Uno, estoy hablando de campamentos, de unidades vecinales, de ese tipo de cosas. Los apoyamos primero en la impresión de las guías que les mandaban, porque muchas veces los colegios les mandaban a través del WhatsApp a la mamá la guía, pero no tenía cómo llevarla a la práctica. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Le imprimíamos las guías, se las entregábamos. Otro, les pusimos a disposición dispositivos de banda ancha móvil para que se pudiesen conectar a Internet. Y lo tercero que hicimos, que fue bien importante, hicimos un aló profesor. Y contratamos profesores y que estuvieran dispuestos a contestar el teléfono, porque todos los papás, y esto no es solamente para la gente que está en la aldea o que está fuera de la aldea, no sabemos las materias que tienen los niños en el colegio, y de repente no sabemos cómo resolverles un problema. Para eso estaba el aló Claro. profesor, para que ayudara a toda la comunidad a poder resolver los problemas que tenían.
Y por otro lado, ya cambiando un poco la temática, ¿cómo han hecho los trabajos con respecto a niños y niñas y adolescentes también que están muy expuestos al tema de las drogas? ¿Cómo han manejado esa temática en cuanto a prevención y abarcando a jóvenes que ya están inmersos en ese mundo? Ese es un problema muy grave, es un problema real y muy grave. Nosotros, eh, sobre todo no quiero discriminar, pero geográficamente está un poco más presente eh, en el norte que en el sur del país. Eh, pero, pero hay de todo. Eh, Nosotros tenemos fuera de las aldeas donde viven los niños y niñas en los programas residenciales, viven con las educadoras en las casas. Y adicionalmente nosotros tenemos equipos técnicos, que Perfecto. son psicólogos, asistentes sociales, terapeutas, trabajadores sociales, etcétera. Hay un equipo técnico que trabaja con todos los participantes de las aldeas, de los programas, y donde hay una serie de planes de intervención que se realizan con los jóvenes, en este caso que tú me estás mencionando, y donde trabajamos también muy en directa relación con la red externa. La red externa me refiero a los juzgados, al Sename, a la red de salud, a los carabineros, a los bomberos, etcétera. Nosotros tenemos que usar mucho de las redes externas, porque nosotros no podemos tener especialistas dedicados en cada uno de los programas, porque no es como si tuviéramos un carro bomba por si ocurre un incendio, o carabinero, o de lo que sea. Nosotros ocupamos mucho la red y con ello trabajamos, pero es un problema muy importante, sobre todo en determinados lugares que estamos presentes y donde el entorno de la aldea es muy complejo, donde hay microtráfico, eh, voy a decirlo casi literalmente, a la salida de la aldea. Entonces, ahí el tema es bastante más complejo y de hecho estamos viendo algún cambio en términos de cómo podemos de alguna manera mitigar este entorno dentro del lugar físico que estamos. Nosotros ya tenemos experiencia en algunos casos, por ejemplo, en Concepción, nosotros tenemos una aldea que tiene 12 casas y donde ningún niño vive en esas casas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos arrendado casas insertas en la comunidad, como tu casa, como mi casa, como la casa de cualquiera, y hemos trasladado a estos niños con las cuidadoras, con el equipo técnico, a esas casas insertas en la comunidad. Lo que nosotros queremos es que cualquier niño o niña o eh, joven adolescente de aldeas infantiles sea igual que tu hijo o mi hijo, que cualquier hijo de vecino de este país. Y el hecho de tener estas casas insertas lo hace aún más partícipe de toda la comunidad. Los niños y niñas van a los mismos colegios que van cualquier hijo de vecino de este país. Ocupa la misma red asistencial, etcétera. Nosotros no queremos ningún tipo de estigmatización y ellos son niños igual que cualquier hijo de Chile. Carlos, antes de que se nos acabe el tiempo, con respecto al último punto que tocamos, ¿han visto ustedes un aumento o un descenso en la cantidad como método ya sea de recreación o para olvidar un poco o como se diría, eh, bueno, hasta quedar sumergidos, digamos, Mm. en este mundo? ¿Ustedes han visto que esta situación aumenta o ha disminuido durante la pandemia? Yo creo, a ver, la pandemia ya de por sí y el encierro lleva a conductas exacerbadas de todos, incluso de nosotros los más grandes. Eh, Obviamente que tiene un efecto. Yo diría que los niños y los jóvenes y los adolescentes de hoy día
son bastante más, llamémoslo, inquietos que lo que eran antes. No, no sé si ellos son de perfil más complejo, yo creo que no, pero el entorno los complejiza y los hace tener actitudes un poco más complejas, más desafiantes, este mismo término de fuga, un poco más de violencia, son más inquietos. La ansiedad que ha generado el encierro también es un tema importante, pero yo no tengo cifras en términos de, con respecto a antes, de si tienen más o menos consumo. Nosotros tenemos 500 niños de toda la población de niños y niñas, como para aventurar algo más. Pero sí, claramente es un tema que está presente y sobre todo más hacia la zona norte que la zona sur. La zona sur hay otro tipo de problemas, pero para eso estamos. Y en eso estamos, ¿Podría trabajando. indagar brevemente en esos otros temas que complejizan el ¿Cuáles son los sur? problemas? Hay mucho, a ver, de partida todos estos niños y niñas llegan a las residencias de aldeas infantiles porque fueron vulnerados. O Perfecto. sea, fueron vulnerados por su familia. Y eso va de todo, de maltrato, de abuso. eh, ya son niños que no la han pasado bien, que no han tenido las mismas oportunidades que pudimos haber tenido nosotros. Así que ese es el principal trabajo que tenemos nosotros, el volver y cuidar y proteger el derecho de vivir en familia de todos esos niños. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por este espacio de conversación. Muchas gracias y ojalá que le haya servido a toda la gente para conocer un poquitito más de lo que hacemos en Aldeas Infantiles SOS Chile. Muchas gracias. Claramente. Gracias público por estar presentes también en este nuevo capítulo de Infancia en tiempos de pandemia de Soy TV. No se pierdan el próximo capítulo.